Hola, buenos días desde Keystrade Brokers, soy Pablo del Barrio Quintana. Vamos hoy con un nuevo Breaking Views, 29 de junio, viernes, por fin viernes, y con la cumbre europea con buenas noticias y sorpresas que ahora vamos a pasar a comentar. Primero vamos a empezar por los indicadores macro que hoy tenemos que conocer y que ya hemos conocido por el momento. Datos en Japón, PMI manufacturero que ha salido por debajo de 50, la tasa de desempleo logra reducirse hasta el 4,4%, el IPC cae un poquito, a pesar de que el gobierno y de que el Banco de Japón están haciendo un esfuerzo por generar inflación, ¿no? Después de tantos años, pues eso, con crecimiento nulo prácticamente de los precios e incluso con una cierta situación de deflación. Y bueno, pues ahí tienen que apretar un poco. Quizá la producción industrial también ha sido bastante débil, un menos 3,1. Es de los pocos datos que en Japón han salido realmente malos, pero bueno, también es verdad que hay más volatilidad en este tipo de datos y tras el tsunami del año pasado, pues se han conocido datos mucho mejores, lógicamente, ¿no? Y las ventas minoristas que ceden ligeramente un 0,3% frente al 0,1% de caída que se esperaba y el 0,6% del valor anterior, ¿vale? Son datos que han sido en esta ocasión algo peores. Alemania, hemos conocido las ventas minoristas hace unos minutos, han caído un 0,3%, se esperaba una caída de un 0,1% frente a la subida del 0,6% anterior, así que continúan, después de 2-3 semanas que estamos viendo los datos macro en Alemania, continúan cayendo y continúan reduciendo esa vigorosidad que veíamos en meses anteriores, que parecía que era inmune a la crisis, ¿no? Por recordar simplemente los datos de ayer, el PIB estuvo en línea, un 1,9% de crecimiento, las peticiones semanales de subsidio por desempleo resultaron en 386.000, prácticamente en línea con el consenso, pero las anteriores se revisaron algo al alza, luego peor, de 387.000 a 392.000. Así que el dato de empleo que conoceremos la semana que viene, correspondiente a junio, lo conoceremos el viernes que viene, no va a resultar demasiado positivo. Debilidad en lo que es el mercado laboral en Estados Unidos todavía, que es lo que queda por remontar, después de que el sector inmobiliario sí que parece estar haciendo suelo y parece empezar a recuperarse, porque llevábamos hablando del suelo del sector inmobiliario pues como año y pico, pues parece que ya se empieza a recuperar. Ahora falta el golpe final en la economía norteamericana en cuanto al mercado laboral, y bueno, pues eso es lo que está tratando la Reserva Federal y el gobierno de Obama, inmunizarse de alguna forma a la crisis que está viviendo Europa, que al final también les afecta. Ayer, por ejemplo, tuvimos declaraciones de Lockhart, lo ponía ayer en Twitter, Lockhart de la Fed, que tiene capacidad de voto para estimular o para influir en la política monetaria de la Reserva Federal, hablaba de que efectivamente la economía norteamericana se estaba ralentizando y que dejaba la puerta abierta a que la Fed volviera a actuar, no tan solo con la prolongación de la operación Twist que hemos conocido hace nada, sino también probablemente con un QE3 si hiciera falta, que veremos a ver, porque con las noticias buenas que están proviniendo hoy de Europa, quizá finalmente no haga falta. Ellos, la Reserva Federal, le restaron importancia a los datos del paro y correspondientes al mercado laboral de los últimos 2 meses, que habían sido algo más débiles. Restaban importancia, hablaban de quizá que fuera simplemente efecto estacional y que no tuviera una gran importancia. En cuanto a los fondos de rescate que podrán recapitalizar los bancos y estabilizar el mercado de deuda, esto es lo que está saliendo por el momento de la cumbre. Vemos un efecto buenísimo en los mercados. Cae el Bund, luego salen, fijaos que no sé si estáis viendo el hueco, aquí cerraba ayer, aquí lo tenemos hoy, un hueco enorme. Tenemos también el Eurostoxx, pues justamente con el hueco contrario, al alza, pumba, para arriba, un pelotazo impresionante. Esto en IBEX no sé los puntos que van a significar, alrededor de 200 probablemente cuando luego abra a las 9 de la mañana. El Standard & Poor's, como ha ido recuperando a lo largo de la noche, un primer empujón lo tuvo fundamentalmente a las 4 de la mañana cuando se habló en el 5 días, que fue a partir de las 4 de la mañana cuando precisamente parece que se autoriza y se abre la puerta a comprar deuda soberana con los fondos de rescate europeos. Caídas en el dólar en términos generales. El euro recupera frente al dólar, la libra recupera frente al dólar, dólar franco cae, dólar CAD cae. Tenemos al Aussie dólar rebotando, al New Zealand dólar rebotando, etcétera. El petróleo recuperando por la noche. Así que hay un mayor apetito por el riesgo con estas primeras flashes que nos salen, ¿no? Porque hoy queda por confirmar y de momento las expectativas se han recuperado y se han vuelto a poner por las nubes, ¿no? El Fondo de Rescate de la Unión Europea recapitalizará directamente o podrá recapitalizar directamente a los bancos sin tener que prestar primero dinero al Estado. Luego eso
va a ser muy bueno para lo que es nuestro déficit, que no va a ampliarse, y por tanto para poder rebajar la prima de riesgo. De alguna forma es muy positivo. Luego veremos cómo se articula, porque se está demandando la implantación de un supervisor supranacional europeo que lógicamente establezca unas condiciones muy duras para toda la banca europea y especialmente para aquellos que sean rescatados. Y también que puede de alguna forma establecer una condicionalidad para aquel país más beneficiado en cuanto a rescate se refiera, en cuanto a recapitalización y ayuda se refiera, ¿vale? Y luego también que la zona euro pacta que el fondo de rescate intervenga en los mercados de deuda. Al parecer se habían planteado tanto Rajoy como Monti, iban a bloquear lo que es el pacto de crecimiento que también se aprueba de 120.000 millones de euros, a no ser que se permitiera la compra de deuda soberana precisamente para estabilizar el mercado de deuda secundario en los países periféricos. Así que sale adelante esto también. Parece que también incluso pierde la seniority que hemos comentado tanto en el segundo fondo de rescate permanente, no el temporal que finaliza este mes. En cuanto se ponga en marcha el siguiente, bueno, finaliza este mes. El otro está todavía por aprobar. Teóricamente empezaba en julio, veremos al final. La principal diferencia entre uno y otro era que el MEDE, el famoso fondo de rescate permanente, que es el que va a entrar ahora en el futuro, tenía seniority, tenía privilegio o prioridad de cobro frente a un impago del país al que se le hubieran concedido los fondos, y sin embargo parece que esa prioridad también va a perderse. Eso todavía, según lo van publicando en la prensa, parece que queda un poco en el aire, pero en cualquier caso sería otra cosa muy positiva y serían todo sorpresas, porque se habían bajado mucho las expectativas en este sentido. Además, luego, si todo esto sale adelante, también desbloquean tanto Monti como Rajoy el plan de crecimiento económico. Luego, pues las cosas que están saliendo de la cumbre en un principio son más que positivas. Veremos a ver si luego se van confirmando, porque ojalá estemos cada vez más cerca de una unión bancaria, de una unión fiscal. Es de lo que menos quizás se está viendo, es lo que os decía ayer, que creo que hay más probabilidades de avanzar en una unión bancaria y las sorpresas pudieran venir de la parte de los bonos soberanos. Y la unión fiscal, de todas maneras, ayer también comentaba Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, precisamente que se abría la posibilidad de negociar los eurobonos siempre que se cumplieran los acuerdos fiscales y que se trabajara hacia una unión fiscal. Hoy lo publican también en el Wall Street Journal, y que Alemania daba señales de un posible acuerdo sobre deuda común. No es que fueran señales inminentes, sino que pues al menos no quedaban tan lejanas, ¿no? Esa fue la noticia positiva a lo largo de la sesión, pero era el principio. Quizás cuando yo lo publicaba era media mañana, aproximadamente media mañana, o ya entrando en la tarde. O sea que realmente esto ya es un poco más antiguo. Lo más gordo, desde luego, es lo primero que hemos comentado, que sin duda de momento es muy bueno para los mercados. Lo publican en la CNBC, pues ese apoyo precisamente a la compra de deuda soberana, pues sin duda lo destacan positivamente, y en Bloomberg destacan el otro aspecto que hemos comentado de recapitalización directa de los bancos españoles. Así que bueno, pues son dos noticias sin duda muy buenas, muy positivas. Después se desbloquearía probablemente ese pacto de crecimiento de 120.000 millones de euros, que también sería muy bueno, y luego veremos lo de la seniority, que todavía queda un poquito en el aire, aunque todo hace indicar que no va a tenerla el nuevo fondo, el MEDE, así que eso pues sería también positivo para rebajar la prima de riesgo. O sea que en principio todo suena muy bien. Luego, en cuanto a nuestra cesta, ayer no hubo ningún cambio en las señales, mantenemos largos en New Zealand dólar. Esto es positivo, todo lo que está ocurriendo es positivo para esta posición, positivo también para la posición alcista que mantenemos en IBEX. En el dólar yen lo normal es que reaccione al alza, quizá no se va a notar tanto como en otros cruces, porque precisamente hay un apetito por el riesgo y normalmente el dólar debería de subir contra el yen, pero le está costando. El dólar CAD corrige, en este caso se sitúa más o menos en niveles de cuando surgió la señal. Lo que está ocurriendo no beneficia esta posición, pero bueno, sí que siempre es bueno compensar. Y también libra dólar y euro dólar también va en negativo para lo que está ocurriendo, porque hay más apetito por el riesgo. En cualquier caso, no creo que el euro debiera de subir excesivamente, ¿no? Todavía hay mucha presión y se exige una mayor acción contundente por parte del BCE, y eso pues debe limitar la subida, sin duda, que tendrá que subir si todas estas noticias se van confirmando. Y es muy bueno para el petróleo, que aquí sí que estamos alcistas, y con un mayor apetito por el riesgo, pues generalmente las materias primas suelen tirar, entre otras el petróleo, que además ha sido muy castigado, o sea que esperemos que lo haga bien. Pues todo lo que sea mayor apetito por el riesgo a nuestra cesta le conviene.
semanas ha habido una mayor inclinación hacia el apetito por el riesgo, así que toda noticia buena que salga será favorable. Cualquier cosa que necesitéis me podéis encontrar en pablo.barrio@xtb.es o en el 91 570 6705, extensión 15. Que paséis un feliz fin de semana y esperemos que salgan noticias buenas de la cumbre y que se vayan confirmando. Muy buenos días y hasta el lunes.